Vamos entonces con el tema de hoy. El título es El miedo que nos persigue. ¿Hay algo más extendido que el miedo? Resulta que el miedo es la base de multitud de azotes emocionales y espirituales para el hombre. Por ejemplo, la ansiedad, la preocupación, el estrés, las obsesiones, las fobias, etc. Están marcando la vida de los seres humanos y de muchos cristianos. Porque el miedo fue lo primero que sintió Adán y Eva cuando pecaron. Y la Biblia está llena de versos sobre el temor, pero sobre todo sobre su remedio. El temor precisamente es enfocado por la palabra porque es un problema grave, un problema muy fuerte sobre la humanidad. Y sobre todo porque el miedo es lo que más pone a prueba la fe. Cuando el creyente está azotado por el miedo es cuando está más frágil en su fe. Y si no entiende bien el proceso, incluso está peligrando en una resbalada de esa fe. Vamos a ver entonces bastante palabra, unos 17 versículos y si nos alcanza el tiempo, un salmo. Lo primero que tenemos que hacer es un entendimiento del proceso del miedo. Los versículos bíblicos sobre el miedo y la ansiedad nos recuerdan constantemente que no debemos temer al mal ni a los acontecimientos amenazantes, porque Dios ha prometido a lo largo de toda la Escritura que va a caminar con nosotros a través de esos valles, de esos sitios oscuros. El centro de lo que hoy tenemos que entender está comprendiendo la palabra de 3 versículos a continuación, de 4. Primero, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo a mí me parece que es central en este tema porque nos enseña 4 cosas que son indispensables. En primer lugar, nos dice que hay un universo en el cual lo uno excluye lo otro. El amor y el temor son símbolos opuestos, signos opuestos, porque dice allí, en el amor no hay temor. Pero pastor Fernando, yo amo a Dios, trato de obedecerlo, llevo 10 o 20 años de vida cristiana y todavía siento miedo. Esa palabra me está diciendo que entonces en mí no hay amor. Vamos a entender que esta es la visión de Dios, pero que nosotros como sujetos imperfectos no hemos llegado a esa perfección para la cual Él nos tiene destinados. La perfección es que va a haber un momento en el cual el amor va a llenarnos completamente y va a haber sacado completamente el temor. Porque dice, la segunda parte, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero otra vez, yo amo a mi pareja, amo a mis hijos, amo a Dios y siento temor. Entonces, ¿cómo así que el perfecto amor echa fuera? Dice sí, el perfecto amor, no cualquier amor. Y vamos a ver qué es ese perfecto amor. Ya nos lo va a explicar más adelante. El tercer planteamiento que nos hace es el de que el temor lleva en sí castigo, y esto no requiere mucha profundidad porque sabemos que cuando el temor nos ataca, el pánico nos rodea, el estrés, la ansiedad no nos dejan dormir,
eso por sí solo es un castigo impresionante. No solo sufre el espíritu, sino también el alma, la parte emocional y hasta el cuerpo. Uno puede amanecer completamente adolorido y con malestares de toda clase, la tensión alta, la gastritis alborotada, la ansiedad que no le deja pensar con claridad. Y el cuarto planteamiento es que de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En ese plan estamos todos, estamos siendo perfeccionados en el amor. El problema es que siempre confundimos el amor con un sentimiento y no captamos que el amor es mucho más que un sentimiento. Sí, es sentimiento, pero también es obediencia y es decisión, y más aún con lo que nos va a decir la primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si tú unes los dos versículos, primera de Juan 4:8 con primera de Juan 4:18, vas a descubrir lo siguiente. Dios es amor. Entonces 4:18 nos diría: en Dios no hay temor, sino que Dios echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en la presencia de Dios en su vida. Entonces, ¿qué es el temor? El temor ataca aquellas partes que no están fortalecidas por Dios. Donde Dios está reinando plenamente, no hay temor. Pero las partes que todavía no han sido entregadas consciente e inconscientemente a Dios para que Él las gobierne, son las que se levantan porque, como no están llenas de Dios, están desocupadas de Dios. Y ahí es donde el temor se arraiga. Es como la luz. Donde hay luz no hay oscuridad, pero donde no hay una buena luz hay principios de oscuridad. Entonces el amor es una persona, es Dios, es Jesucristo. El temor es la ausencia de esa persona. Cuando examinemos nuestros temores, tenemos es que empezar a entregarle esas partes a Dios para que Él las llene. Y esto del amor y el temor es válido para todo lo demás, para la paz, para el poder, para la sabiduría. Porque resulta que la vida cristiana no es la adquisición de una serie de virtudes o cualidades o poderes. La paz, el poder, la sabiduría y el amor son una persona, son Jesucristo. De modo que si Jesucristo está llenando tu vida en toda plenitud, entonces tendrás todo esto: amor, paz, poder, sabiduría. Son la persona de Cristo. Ahí es donde viene la confusión para muchos. Pero es que yo estudio muchas cosas de Dios y no logro que haya poder en mi vida o que haya paz. Hermano, es que no es el estudio. El estudio te sirve para que se establezca firmemente la comunión con aquel que es el amor, la paz, el poder y la sabiduría. Entonces es Dios viviendo en nosotros. Cuando tú logres empaparte de esta verdad y empieces a vivir junto a Dios, con Él, consciente de su presencia en tu vida, vas a ver cómo el temor empieza a desaparecer. Mira lo que dice el Salmo 34:4. Busqué a Yahvé y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, encontré a Yahvé y desaparecieron los temores. Pero yo lo encontré hace 10 años. No, hermano, se trata de vivir con Él. Que lo encuentres cada instante de tu vida, porque vives con Él cada instante. Una vida cristiana
donde solamente se le dedica media hora al devocional, ojalá, y por la noche una oración, y el resto del día no tiene mucho que ver con Dios, pues es una vida que se parece más a alguien que vive en el mundo, a excepción hecha de ese devocional y esa oración. Pero una vida que además del devocional está constantemente buscando y pensando y empapándose y mirando las cosas como las vería Dios durante todo el día, es una vida que camina con Dios. Eso es muy diferente. La segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí la clave es la palabra espíritu. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ese podría ser un espíritu de la oscuridad. El espíritu de cobardía. El ánimo de cobardía. Pero el espíritu de poder, de amor y de dominio propio es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? A su Espíritu Santo, para que tengamos una vida sobrenatural. Entonces el tema del temor no es psicológico, hermanos, es espiritual. No es que sea neurótico el cristiano, no es que tenga fobias, simplemente es que no ha podido llenar su vida con la presencia de Dios. Algo no está haciendo bien, o algo no ha aprendido todavía, o algo no ha practicado todavía. Salmo 27:1. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si tú lo lees como que es que el Señor me concede la luz y la salvación y la fortaleza, te vas a confundir. Porque vas a pedir eso y vas a ver que muchas veces no te llega ni luz, ni salvación, ni fortaleza. Pero si lo lees entendiendo que Yahvé es mi luz, Él es Salvador, Él es fortaleza. Entonces si lo tengo a Él, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1 digo yo, amén Señor. Ahora sí, mi vida cristiana es una vida de dos, no es de uno acercándose a otro, es una vida de 24 horas, dos, Él y yo. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, peticiones delante de Dios. ¿Dónde está Dios? En todas partes, ¿cierto? Bueno, entonces sí, delante, pero recuerda que también está en tu corazón. Tú eres templo de Dios. Entonces, es la presencia de Dios en tu vida la que tiene que recibir toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en el Señor que mora en tu alma. Es Él el que va a guardar tu corazón y tu pensamiento. Resulta entonces que el tema del temor se nos convierte en un tema de comunión o falta de ella. Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sencillo. Estoy lleno de ansiedad. Volteo la olla de la ansiedad y se la echo al Señor que mora en mi vida. Y Él me va a cuidar. Dijimos que esto era entendimiento. ¿Por qué? Porque Proverbios 29:25 nos dice: el temor del hombre le pone trampas, pero el que confía en Yahvé está a salvo. El miedo es una trampa inmensa en sí mismo, no importa el miedo. Es una trampa para hacer caer tu fe.
Y aquí están los dos polos opuestos, o sentir miedo o confiar en el Señor. Esto requiere mucho coraje, mis hermanos. Coraje es esa cualidad por la cual uno ve el problema y ve la solución. Y entonces camina resueltamente hacia la solución del problema. Camina con valentía aunque sienta debilidad, aunque sienta pereza o aunque sienta incluso miedo. Se dirige a la fuente de la solución de esos problemas. Coraje. Porque la fe en Dios va a anular y va a conquistar el temor y siempre derrotará a Satanás. Tu fe. Decíamos al principio que el problema del miedo es que pone a prueba la fe. Porque la fe en Dios nos da valor, confianza y esperanza. En cambio, el miedo es paralizante, es anulante. Puede convertir una vida en alguien que solo se queja y se mira con lástima. El pastor le dice, venga hermano, ayúdeme en esto. Ay no, pastor, lo que pasa es que yo no sé si soy capaz, no sé, yo creo que yo no tengo ese don, no, y es que no tengo tiempo. Y uno mira esa vida y dice, qué desperdicio, tanto potencial, y no está levantándose en fe, creyendo que Dios puede hacer un milagro en él. El miedo puede anular una vida cristiana y convertirla en alguien sin dones ni fruto. Por eso es que el Señor nos dejó unas parábolas. No las vamos a mirar hoy, ustedes ya las conocen, las parábolas de los talentos, las parábolas de las minas. Siempre tienen tres protagonistas, dos valientes, uno que va por el todo y otro que va por la mitad, pero ambos son valientes, y un miedoso que termina escondiendo los dones que Dios le dio. Es que si no se le controla a ese miedo, va tomando posesión cada vez más de aspectos de nuestras decisiones de vida. Nos va anulando. Y vemos entonces que el temor que teníamos a los 20 años es más grande a los 40 y más grande a los 60 y llegamos a los 80 completamente encadenados, hermanos. Así que el miedo requiere un tratamiento de choque y de urgencia. Josué 1:9 nos recuerda eso, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Se dan cuenta que los versículos ponen por un lado el temor y por el otro lado la solución, y la solución siempre es la presencia de Dios. Porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Va contigo, está dentro de ti. Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay necesidad de profundizar mucho esta palabra. Ábrele un campo en tu corazón y en tu memoria. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Entonces Él se levantará y cuidará de ti. ¿Cuál es el requisito para combatir el miedo? Confiar en Dios. El miedo no es otra cosa que un arma utilizada por el enemigo para agobiarte, para estorbarte en tu vida cristiana. Pero Jesús ya ha vencido al enemigo, lo dice la palabra en muchas porciones. La Biblia dice que has recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de derrota. Salmo 56:3 dice, mira en este, en el día que temo, yo en ti confío. Confianza en Dios. Cuando tenga un temor, inmediatamente busco la solución, confiar. Isaías 41:10,
Mira esta promesa tan hermosa. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Su presencia. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Él es el poderoso, el creador, que te esfuerzo, que te llena de fuerzas. Tu Dios. No sé cuántas veces yo tengo que orar continuamente para que el Señor, sobre mi debilidad, traiga su poder. Cuando voy a predicar, cuando voy a ministrar, cuando voy a estudiar la palabra, cuando tengo que hacer una labor en el mundo. Porque Satanás siempre está bombardeando con temores. Entonces le digo, Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tú me esfuerzas, tú me llenas de fuerzas y las renuevas. Y cuando oro así, inmediatamente veo el cambio. Ese temor que me estaba amenazando con acorralarme desaparece, porque confío en el Señor. Él dice en Isaías 41:10, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y saltando al versículo 13 dice, porque yo soy Yahvé tu Dios. A ver, en esa pequeña frase está el nombre del Señor, porque yo soy Yahvé, aquel que hace que las cosas ocurran. El Dios todopoderoso, el Dios de Isaac, Abraham y Jacob, el Dios del pueblo de Israel, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden ustedes que Jesucristo también dijo, yo soy, 7 veces. El yo soy va en ti, en tu corazón. Porque yo soy Yahvé tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Él no dice, pero ¿cómo eres de necio? ¿Cómo eres de incrédulo? No temas. No, Él dice, sí sé, a veces tú temes, pero yo te ayudo siempre. Ten ese consuelo en tu vida. Deuteronomio 31:8. Yahvé va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Bueno, es cierto que hay unos miedos específicos, pero entonces consideremos lo siguiente. El temor es una emoción desagradable, muy desagradable. Es una preocupación ansiosa porque nosotros nos ponemos a anticipar una amenaza, muchas veces irreal, otras veces puede ser completamente real, puede ser un peligro claro, pero el anticipo es lo que nos mata, nos llena de ese temor. Entonces, cuando estemos analizando nuestra vida y qué es lo que nos tiene paralizados en algunas cosas, por qué no hemos progresado en ciertos campos, primeramente el espiritual, por qué no logro descubrir cuáles son mis dones, o si los descubrí, por qué no los he puesto al servicio del Señor, por qué el fruto del Espíritu no ha crecido en mí. Es probable que sean miedos los que me estén atenazando, me estén encarcelando. Hay muchísimos tipos de miedos. Entonces lo que yo debo hacer es examinarme en oración y pedirle al Espíritu Santo que me muestre, primero, cuál es el miedo, y segundo, cuál sería la causa de ese miedo. ¿Por qué la causa? Porque puede ser algo que se aprendió en la infancia, un trauma que ha generado una conducta repetitiva de evasión, de evitación o de incluso racionalización, es decir, con mi cabeza justifico, disculpo
algo que yo no quiero hacer por miedo. Entonces, algunos tipos de miedos, por ejemplo, son el miedo a fracasar, a no tener recursos suficientes, a la soledad, a la muerte propia o a la muerte de los seres amados, miedo a perder el control de la vida propia o el control de las personas, por ejemplo, los padres cuando ven que los hijos están creciendo y están volviéndose independientes, muchas veces les caen con exceso de control y eso produce mucha ansiedad en los padres porque no han entendido que los hijos tienen que crecer e irse. Miedo al abandono de los seres amados, miedo a la desaprobación de la gente, miedo a la enfermedad, unos poquitos de los muchísimos. Yo doy mi testimonio siempre de la misma manera porque sé que eso sirve para que algunos descubran sus propios temores. Cuando yo era muy niño, tendría unos 12 años, tal vez 13, me pusieron como tarea recitar una poesía en una reunión de padres de familia y llegó el momento y entré en pánico y se me olvidó la poesía. Por consiguiente, la carga emotiva negativa, fue muy intensa en esa reunión de padres de familia, con una vergüenza impresionante. De ahí se desarrolló un miedo a hablar en público. Ustedes se podrán imaginar las dificultades mías cuando como médico tenía que hablar en una reunión. De pronto hablarle a un paciente no era complique, o a los familiares tampoco, pero cuando ya era una reunión formal, un grupo de personas en una conferencia, la cuestión tenía un precio en mis recuerdos. Entraba en ansiedad porque recordaba la vergüenza que había pasado cuando niño. Entonces también podrán imaginar mi crisis cuando llego a los pies del Señor y Él me dice, predica para mí. Pues les confieso que a estas alturas, aunque ese temor ha desaparecido, gracias a Dios, al poder de Dios, en un gran porcentaje, de vez en cuando todavía viene el demonio a recordarme el trauma infantil y entonces tengo que volver a orar y decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad. Es una de mis oraciones preferidas para esos momentos en los que me toca hablar en público. Mi debilidad va a recibir la perfección de tu poder. Y como yo lo creo, porque es palabra de Dios, y confío en que Dios va a cumplir esa promesa, siempre se produce el mismo milagro. El Señor me saca adelante, me saca al otro lado y el temor desaparece. Y después cuando yo oigo la grabación digo, qué milagro el que hizo el Señor. Yo solo no hubiera podido. Gracias, Señor, porque ahí estuviste tú presente. Eso es válido para todos los temores. Hebreos 13:6, miren lo que dice aquí. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ese es un temor específico, el miedo al hombre. El miedo a presentarse en una entrevista de trabajo, a hablar con un igual que sabe un poco más que uno en algunas cosas, ante una autoridad y ante un grupo. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto se refiere a las situaciones espirituales generales donde el agobio de la amenaza es tan grande que uno parece que estuviera transitando por un sitio oscuro, pero también se refiere a esos momentos donde está amenazada la vida, porque la salud está peligrando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta debiera ser una oración para todo enfermo.
para ese miedo a la enfermedad que tenemos. Primera de Pedro 3:14. Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Esto es para el temor a ser criticados como cristianos, a ser perseguidos, a ser menospreciados y a ser atacados por Satanás. No se amedrenten por temor de ellos, porque el Señor irá con ustedes. Bueno, queda como tarea que ustedes lean el Salmo 118. Es un salmo hermoso. Yo solamente voy a leer una pequeña porción, el versículo 5 en adelante, porque esta puede ser también ese salmo de oración cuando vienen los ataques de ansiedad. Salmo 118, versículo 5 en adelante. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. Leí hasta el versículo 16. Termina en una alabanza. Empieza con la declaración de una angustia. Y esa es la vida del creyente. Amenazados en un momento, pero victoriosos al siguiente. Amén y amén.